Pedro Infante y Sarita Montiel tuvieron una hija en secreto. Hace años apareció en redes sociales una mujer de la tercera edad quien afirmó ser hija de los dos astros del cine mexicano, y de pronto se causó un revuelo en internet, ya que, si bien muchos creyeron en su testimonio debido a un presunto parecido físico con la actriz española, otros, sin embargo, no creyeron en ella, incluyéndome, pues su historia tenía algunos errores que no encajaban con la realidad. Pero lo que finalmente echaría por tierra su historia sería lo que te contaré al final de este pequeño video. Y es que hace aproximadamente 10 años atrás, esta mujer que en redes sociales se presentó como Marta Rodríguez, quien al parecer reside en la ciudad de Mexicali, Baja California, afirmó ser hija de Pedro Infante y Sarita Montiel. Sin embargo, si en un inicio ella no fue tomada en serio, compartiría un secreto que haría que fuera tremendamente apoyada por un sector de la sociedad mexicana, y es que ella afirmaba que Pedro Infante, su padre biológico, no había muerto en 1957 y que constantemente la visitaba y cuidaba de ella a la distancia, al igual que su madre Sara Montiel. Entonces, todas las personas que a la fecha creen que Pedro Infante estaba vivo y que todo fue una mentira y un montaje del gobierno, etc., tomaron su historia como una prueba más de que Pedro no murió en 1957, así, sin ninguna prueba más que sus palabras. Yo en lo personal vi todas las entrevistas que en su momento le hicieron a ella, y sin embargo, fui de los que a la fecha no creemos que sea hija de Pedro y Sara, pues para empezar, Pedro Infante sí murió en 1957 y ya desde ahí empezamos mal. Antes de continuar, es necesario aclarar que este video no es contra ella, ni es hecho con el afán de incitar al odio ni nada por el estilo. Es solamente compartir nuestra opinión sobre la historia que ella defiende. Y es que basta con una simple búsqueda en internet, así como consultar fuentes confiables sobre la verdadera vida de Pedro Infante y Sara Montiel, para darnos una idea de cómo fue la relación entre ellos dos en la vida real, en especial detrás de cámaras. Y aunque fue positiva, no fue más allá de lo profesional. Al parecer, Pedro se quejaba de que en las escenas de besos con ella, Sara Montiel tenía mal aliento. Posiblemente alguien pasó esta queja a oídos de la actriz, quien diría que no soportaba estar cerca de Pedro, ya que él no acostumbraba a utilizar desodorante. Y si bien no es que se llevaran mal, tampoco se llevaron del todo bien. Pedro Infante sí estuvo profundamente enamorado en la vida real de una actriz española, pero no era Sara Montiel, sino Carmen Sevilla, lo cual te compartí en este video que encontrarás en mi canal de YouTube. Décadas después de la muerte de Pedro, Sara Montiel siempre se expresaba muy bien de él, y que Pedro la trató con amabilidad. Sin embargo, ella misma afirma que no hubo algo más entre los dos. Su relación fue únicamente mientras trabajaron juntos y no volverían a coincidir. Algo más que al parecer la señora Marta quizás no sabía es que Sara Montiel no podía tener hijos. En internet sobra información sobre la verdadera vida de ella, sus verdaderas parejas y cómo pasó por varios problemas para quedar embarazada. Por ello, tuvo que recurrir a la adopción en la década de los años 70 para saber lo que era tener una familia. Al final, adoptaría en 2 ocasiones. Volviendo a la señora Marta, aún así, aunque en ella no se ve ningún parecido físico con Pedro Infante, en su momento lo que echaría por tierra el que ella era hija de Pedro y Sara Montiel fue el que en uno de sus videos en YouTube muchos fuimos testigos de cómo una familiar se dirigió a ella como tía, afirmando que lo que ella estaba contando era falso y que todos en su familia no entendían por qué estaba diciendo esas cosas, negando a su verdadera familia. Por otro lado, si bien ella no tiene parecido alguno con Pedro Infante físicamente, la presunta sobrina compartió una fotografía del verdadero padre biológico de la señora Marta,
quien, a pesar de que ella sí se parece algo a Sara Montiel, la sobrina demostraría que dicho parecido es en realidad con su verdadero padre. Curiosamente, los grupos en internet que defienden el absurdo de que Pedro Infante estaba vivo dejaron de apoyar a la señora Marta, ya que ahora, lejos de ayudar a la historieta de que Pedro Infante estaba vivo, ahora los perjudicaba, ya que la historia de la señora Marta no tiene ni pies ni cabeza. Entonces, en nuestra opinión, ella no es hija de Pedro Infante ni de Sara Montiel. Los números, las fechas y las circunstancias no encajan, y el simple hecho de que ella afirmara que Pedro no murió en 1957, cuando pruebas de que sí fue así sobran, le haría perder el interés en los verdaderos admiradores del único Pedro Infante. Además, ¿qué hacía Sara Montiel visitando a Pedro Infante en su tumba si se supone que él estaba vivo y había tenido una hija con ella? ¿Qué opinas al respecto sobre la historia que ella afirma? ¿Crees que a pesar de todas las pruebas, sea verdad que ella es hija de Pedro y Sara? Déjame saber tus comentarios y suscríbete para conocer más historias del cine mexicano. Muchas gracias.